Allá, por el siglo V a.C., comenzaron las dudas sobre la creación del universo y el funcionamiento de la Tierra dentro de un grupo de filósofos a los que se les denominó presocráticos, por plantear sus pensamientos previos a Sócrates. A pesar de que posterior a él, siguieron vigentes algunos de estos. Encontramos a Tales de Mileto, quien nace en el año 624 a.C. Considerado uno de los 7 sabios de Grecia, propone que la argea o primer principio es el agua, puesto que no existe una vida en ausencia de agua y la naturaleza de toda semilla es húmeda, aparte de que en esta ocurren los cambios de estado cuando el agua se convierte en otra cosa. Anaximandro, como discípulo de Tales, continúa la línea de un principio material de las cosas, al que denomina apeiron, lo que significa sin límites o sin definición. Continuando esta idea, encontramos a Anaxímenes, quien propone que el principio de todas las cosas, igualmente infinito, es el aire, que genera fuego gracias a la rarefacción y mediante la condensación crea la tierra, el agua y el resto de los componentes de la tierra. La figura de Sócrates aparece con nuevas dudas. Su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. Platón postula que lo más importante son las ideas, y que se puede llegar al origen de ellas mediante el discurso, no mediante los sentidos, ya que estos limitarían al ser humano pudiendo ser engañados. Mientras tanto, Aristóteles, en contradicción a su maestro, propone que sí hay acceso a las ideas por estos sentidos, ya que se necesita vivir las experiencias para llegar a la esencia y para formarse como personas distintas. Por el siglo V y en plena Edad Media, donde todo giraba en torno a Dios y se hacía por Él y para Él, aparece San Agustín de Hipona, para quien el hombre tiene capacidad de razonar y llegar a un conocimiento profundo, pero solo a través de la fe, y esta es otorgada por Dios. Considera la razón y la fe la fuente del conocimiento. Más avanzados en el medioevo encontramos a Santo Tomás de Aquino, quien suma ideas a las planteadas por San Agustín. Comparte que la fe es otorgada por Dios y da el poder de raciocinio, pero a esto agrega que la experiencia diaria es también un factor en el conocimiento. En esta época se concluye que la capacidad de razonar está limitada por la voluntad divina. La época clara se refiere a la pérdida de poder de la Iglesia, el rol más importante que toma el ser humano al guiar su destino y todos los demás cambios que conllevan al Renacimiento. A pesar de no reconocerse aún el término de psicología, su estudio se desprende de la filosofía y la metafísica. Aparte, la figura de René Descartes, quien con su popular frase "pienso, luego existo", duda sobre la realidad y la existencia, proponiendo que la única certeza es la duda y el beneficio de poder cuestionar. Divide los actos humanos en voluntarios como la reflexión y la decisión, y los involuntarios como los instintos animales y reacciones innatas. Descubre una orgánica corporal que une una mente y cuerpo llamada glándula pineal. Luego del renacentismo, al comienzo de la Edad Moderna, el estudio de la psicología toma distintas corrientes. Por un lado encontramos el empirismo, que hoy en día podríamos ver reflejado en el conductismo y la psicología experimental, representado por Luke, quien propone que no hay en el intelecto nada que no haya estado antes en los sentidos. Encuentra dos tipos de cualidades: las primarias, que ayudan a categorizar, y las secundarias, las cuales caracterizan los objetos o cosas. En esta corriente, Berkeley propone que, a pesar de que todas las cualidades provienen de los sentidos, la sustancia material es irreal, existe solo en nuestra mente y es ahí donde toma significado. El nativismo, también llamado innatismo o racionalismo, es el que plantea las bases y raíces del psicoanálisis. Postula que traemos ideas preconcebidas y el resultado final del conocimiento es el dominio de la mente. Nacemos con una idea abstracta y la experiencia estimula el conocimiento. Kant intenta conciliar la razón y la experiencia. El conocimiento a priori es innato y nos dispone a entender cómo funciona el mundo. El conocimiento a posteriori es producto de la experiencia y la base racional y experimental. Las bases de la psicología cognitiva y de la neuropsicología están sentadas en el asociacionismo,
que considera a Hartley como padre. Propone que los seres humanos somos capaces de generar ideas de nuestro entorno, las que con el paso del tiempo se van profundizando. James Mill considera que la mente de los seres humanos es una pizarra blanca que recibe todas las sensaciones y por ende el rol del ser humano es nulo. A diferencia de su padre, John Stuart Mill ve al ser humano como un ser activo, al que le interesa aprender y adquirir el conocimiento de forma voluntaria. En 1879, Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Este hecho da el puntapié inicial para considerar la psicología como ciencia en lo que se conoce como la fase de transición antes de considerarse realmente una rama científica. Wundt, junto con Titchener, son parte de una corriente llamada estructuralismo, hoy en día neurología o psicología experimental, y afirmaban que las estructuras complejas del comportamiento estaban formadas por unas estructuras base. Utilizaban la introspección, muy similar a lo que hoy conocemos como metacognición, para definir cómo funcionan las generalidades de la mente humana. Otra corriente de esta etapa es la conocida como funcionalismo, representada por William James, quien prioriza antes que la existencia de estructuras la función de estas mediante métodos científicos. Enfatiza en que el proceso de adaptación y aprendizaje favorece la evolución y su estrategia metodológica más usada es la observación, lo que la relaciona mucho con su visión contemporánea, el conductismo. La psicología se ha ido desarrollando gracias a la reflexión y libertad de pensamiento. Desde la Edad Antigua encontramos teorías e hipótesis psicológicas que iban dirigidas a marcos referenciales distintos, tales como la ética o el alma, pero todas con algo en común: estaban generalmente asociadas a la filosofía. Fue en el Renacimiento cuando comienza la separación de la psicología de la religión y a su vez de la misma filosofía, pasando a un punto de vista relacionado mayormente con estudios empíricos. Sin embargo, fue a finales del siglo XIX, con la creación del laboratorio experimental de Wundt, que se consideró como ciencia, apareciendo desde ese momento diversas escuelas y corrientes psicológicas, las que aplicaban principalmente el método científico para sus investigaciones.